Con la información y tenemos que analizar lo que está sucediendo en el país. Ayer estuvo con nosotros Gabriel Villalba, representante del SENAC, y lo dejamos ahí en puntos suspensivos. El análisis de la coyuntura actual, de todo lo que está sucediendo, no solo en la ciudad de La Paz, sino en todo el país. Gabriel, bienvenido al programa. Gracias, Cindy, contento de estar y siempre compartir contigo, con darle la vuelta a la moneda. Pues sí, efectivamente ayer estuvimos analizando la coyuntura regional con Argentina, Uruguay, un poco, ¿no? Ahí cómo se desarrollaban las elecciones, las repercusiones que tiene en la región, y pues nos quedamos colgados para analizar la coyuntura política nacional, ¿no? Sí. Lo que nos atañe Bolivia, y también cómo se van desarrollando los diferentes escenarios a partir del fin de semana, a partir de ayer y a partir de hoy, ¿no? Así que creo que pues estamos para eso acá. Bueno, yo creo que prácticamente lo que se llevó a cabo la pasada jornada en la ciudad de La Paz es una muestra de cómo está el país en este momento. Ayer pudimos apreciar dos concentraciones totalmente diferentes en dos espacios. Uno que se llevó a cabo en puertas del campo ferial Chuquiago-Marca, esta concentración convocada por la Coordinadora en Defensa de la Democracia, y otra concentración que se llevó a cabo en la ciudad del Alto, convocada por el Movimiento al Socialismo para precisamente el festejo de que haya ganado el Movimiento al Socialismo en las elecciones del pasado 20 de octubre. Pudimos apreciar dos sectores totalmente divididos, sí, ¿no es cierto? Y creo que así es como se encuentra realmente el país en ese momento. Sí, mira, tenemos, Cindy, también en el transcurso del día, precisamente de ayer, una movilización, ¿no?, masiva de los mineros de Colquiri y de Huanuni, que ha sido recepcionada en el transcurso del Prado. Gente que les aplaudía y gente también que les abuchaba, ¿no? Pero sin duda el movimiento minero ha representado y sigue representando históricamente la vanguardia de los procesos revolucionarios, y eso se ha demostrado cuando salieron utilizando cachorros de dinamita, digamos, y las concentraciones de los puntos de bloqueo fueron disipadas, ¿no? También con hechos lamentables de enfrentamientos, pero yo lo analizo y lo analizamos desde el SENAC como una disputa de dos sectores, como tú muy bien lo decías, de dos polos de visión de país totalmente antagónicos que están disputando en un escenario también nacional, pues esa disputa por el sentido político, ¿no? Y eso es claro también demostrarlo. Mira, la concentración en un carril de la costanera, todo el Chuquiago-Marca de la zona sur, fue masiva, multitudinaria. Estuvieron fundamentalmente jóvenes, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, estos jóvenes que han crecido toda su vida con Evo Morales presidente, que obviamente se les puede llegar con este discurso del cambio, proyectando fundamentalmente eso, y es clave analizar este desarrollo. ¿Por qué? Porque muchos de estos jóvenes no han salido por Carlos Mesa, no han salido por un político, no han salido por un partido político, han salido por un sentido que tienen y su sentido es: nosotros ya no queremos que esté Evo Morales de presidente, digamos, ¿no? Y esta otra concentración es multitudinaria, la del Alto también, que ha sido un festejo porque de cierta forma se quería arrebatar ese festejo legítimo de un movimiento al socialismo que ha ganado las elecciones. Mira, con dirigentes plurales, digamos, ¿no? Tienes ahí gente del Alto, de la ciudad, de Pollera, huipalas, banderas nacionales. Creo que también ha sido excesivo el uso de oradores, ¿no? Muchos oradores que no han podido, bueno, cada quien ha dicho lo que tenía que decir, pero no ha habido una concentración en la lista de oradores como por ejemplo ha habido en la otra concentración, que como te digo, Cindy, hay que analizarlo desde el punto de vista de un choque, de una disputa de fuerzas, de acciones y de reacciones. Mira, nuestra ciudad de La Paz ha estado movilizada con bloqueos contundentes en diferentes esquinas, en otras esquinas 3 o 4 personas bloqueando, 5 personas bloqueando, y esto ha generado también una reacción por parte de los sectores populares, campesinos, mineros, que los hemos visto ayer, que estaban concentrados en la concentración del movimiento al socialismo, de repudio a eso, ¿no? Hay mucha gente que también necesita trabajar, que vive al día, que en Tarija, no sé si han visto, han podido apreciar ustedes en las redes sociales, un tarijeño que decía, ¿intereses de quién están defendiendo? Nuestro derecho al trabajo puede estar por sobre, o sea, puede ser minimizado por sobre los derechos que ustedes demandan, y la gente va exigiendo eso, ¿no? Creo que también se ha llegado a un punto de tolerancia en el cual muy bien respetamos tu bloqueo, está perfecto, bloqueen, defiendan la democracia como ustedes dicen, pero nosotros también requerimos trabajar, ¿no? Y creo que la gente está expresando eso, y por eso también
también hay esta tensión. Tensiones que han sido naturales en nuestro país, no tenemos que alarmarnos tampoco por esto. Tensiones que hemos tenido el 2006, tensiones que hemos tenido el 2008, tensiones que hemos tenido el 2009, tensiones que estamos volviendo a tener el 2019, que de cierta forma se resuelven también y la historia se encarga de resolverlos, ¿no? Así que creo que tampoco hay que ser extremadamente alarmistas en este sentido. Y yo quiero recalcar dos cosas que tú decías, Gabriel, y al mismo tiempo hacerte preguntas en base a esto. La primera, Dale. tú hacías mención a este tema de la llegada de los mineros la pasada jornada a la ciudad de La Paz y que, bueno, el uso de las dinamitas, sí. ¿Es legal? No, es ilegal, ¿no? Ilegal, pero legítimo. Siempre existe esa dicotomía, ¿no? De lo legal e ilegal. Y sí, tienes razón, una observación ahí puntual que realizas. Sí, no debería haberse utilizado, ¿no? Pero también es legal perjudicar la libre movilidad de las personas, es legal afectar el derecho constitucional al trabajo. No es legal, pero también es legítimo en el marco de una protesta. Pero la dinamita puede matar. Sí, también una persona si deja de trabajar también, digamos. Puede morir de hambre. Sí, es bastante complicado eso, pero ahí, mira, sin irme a un bando o al otro, y yo me mantengo siempre al centro, es mi pregunta por el tema de los policías, por ejemplo. Sí resguarda la seguridad de toda la población que quiera transitar libremente por el centro paceño. Vimos cómo prácticamente desbloquean a punta de gases, digamos, ¿no? A las personas que están ahí paradas. Sí. Como tú dices, pueden ser 3 locos que están ahí en las esquinas, pero están ahí. Sí. Pero cuando llegaron los mineros y lanzaron dinamitas, sí. ¿Por qué no hizo la policía quizás en lo mismo? Esto se puede entender fácilmente con la correlación de fuerzas, ¿no, Cindy? Porque, mira, recordaremos la concentración de la pasada semana en el ex Radisson, acá en la Arce, cuando los movimientos afines a Carlos Mesa, que estaban diciendo fraude y fraude, eran mayoritarios, y los movimientos, la gente que estaba con el movimiento del socialismo de cierta forma en la esquina de la Plaza Bolivia era menor a este otro movimiento. ¿Qué hizo la policía? Optó por también reprimir con gases a los que eran minoría, ¿no? Los reprimió a la gente del movimiento al socialismo, porque si reprimía a la gente que era mayoría, que era la gente de comunidad ciudadana, obviamente se armaba una hecatombe gigante, digamos, ¿no? Entonces son estas cuestiones tácticas que tiene la policía y lo propio, mira, tú no puedes comparar el poder de movilización, el poder incluso físico, de utilización de instrumentos de protesta y demás que tienen ciertos sectores clase media alta o acá urbanos versus la movilización histórica de los mineros, ¿no? Entonces, imagínate si, por ejemplo, reprimía la policía a los mineros, iba a haber pues ahí realmente un enfrentamiento masivo, ¿no? Grande. Hoy día te pongo otro ejemplo. En la zona sur había un grupo de manifestantes vecinos que estaban bloqueando y obviamente había un grupo masivo, multitudinario de choferes, ¿no? Y la policía también optó por proteger estos sectores de los vecinos que eran minoría, porque si había un enfrentamiento iba a ser, no iba a ser un enfrentamiento, iba a ser un abuso total de la fuerza, ¿no? Por parte de esos sectores mayoritarios. Entonces la policía optó por reprimir con gases lacrimógenos a los choferes para proteger precisamente este pequeño grupo de personas. Entonces son esos entendimientos, digamos, tácticos de utilización de la fuerza que tiene la policía y de momento lo está haciendo bien, ¿no? De momento creo que no se han suscitado como en Santa Cruz hechos de 30 heridos de balas, Cindy, ¿no? 5 gremialistas que han sido heridos de balas, están utilizando perdigones con los petardos. Esos hechos lamentables realmente creo que no están llegando a acontecer acá en La Paz, también por la madurez política que se tiene, ¿no? Eso es clave resaltarlo porque, mira, en La Paz tenemos esta visión cosmopolita. No tienes el Escoya, el Escamba, digamos, no tenemos una visión más nacional, esa es una mentalidad también cosmopolita. En Santa Cruz, quieras o no, y en eso tienes razón Carlos Mesa, su mentalidad es provinciana. ¿Por qué? Porque ellos aún tienen esa mentalidad de pueblo, de decir, el Escamba, el Escoya, el Escambacoya, ¿no? No han abierto, a pesar de su desarrollo económico, una mentalidad cosmopolita que les permita también generar escenarios de mayor madurez política como los que hemos tenido en La Paz, ¿no? Un escenario de madurez política en el Alto y un escenario de madurez también política con sus propias reivindicaciones en la zona sur. Así que creo que eso tiene mucho que aprender, los cruceños tienen mucho que aprender de eso, de los paceños, ¿no? Y bueno, de lo que se trata es de generar, al final, como te dije, son fuerzas en disputa, fuerzas mucho más poderosas unas que otras, que al final se tienen que resolver y esperemos se resuelvan de la forma pacífica, ¿no? Exacto, y eso es lo que les decimos, salgamos a protestar, a marchar, cada quien esté en su derecho. La Constitución Política del Estado dice que cada uno está en derecho a realizar ese tipo de protestas,
pero que sean de forma pacífica. No salgamos con la intención de hacer daño, no salgamos con la intención de lastimar al otro, sobre todo. Y este es un llamado precisamente a los mineros. Respetamos su punto de vista, sin embargo, no salgamos con esa intención de lastimar, de utilizar los petroleros de dinamita. Sabemos que hay niños, personas mayores, mujeres que pueden estar en el sector que realmente podrían ser afectadas. Otro de los puntos que quería destacar, Gabriel, era que tú lo decías, que no son seguidores de un partido político los que serían ahorita en este momento quizás la agrupación de la oposición, digamos, los seguidores del movimiento al socialismo, los que están haciendo respetar su voto y que se respete que el presidente Evo Morales ganó las elecciones del 20 de octubre, está muy bien identificada. El otro bando, tú lo decías, no son seguidores de una persona, no son seguidores de un partido político, sino son personas entonces que siguen una misma idea. ¿Cómo las podríamos definir? No están identificadas con un partido político, eso es evidente. Muchos de ellos sí, también con la alcaldía, otros con comunidad ciudadana, pero también hay una gran facción mayoritaria que no está identificada con los partidos políticos, pero sí son instrumentalizados por estos partidos políticos, ¿no? Al no estar identificados ideológicamente, digamos, con una posición, una postura política clara, son fácilmente manipulables por estos sectores, por Camacho, por ejemplo. Mira, Camacho está en una disputa en Santa Cruz de dos logias, ¿no? Los Toborochi, los Caballeros del Oriente, que está utilizando de carne de cañón a todos los chicos de la Gabriel René Moreno, por ejemplo, ¿no? Que se están ahí matando, enfrentando con los gremialistas, 30 heridos de bala, esto no es un dato menor, ¿no? En La Paz también tienes ciertas disputas de sentidos políticos, digamos, ¿no? Tienes una alcaldía que está con varias irregularidades que no le conviene, digamos, salir, y tienes una comunidad ciudadana que quiere de cierta forma, y el mismo Carlos Mesa lo dijo, agarrar todo este aluvión de cosas que no le pertenecen. Hay muchos chicos que están ahí protestando, 19 años, 16 años, en las protestas de contra el triunfo electoral de Evo, que dice: nosotros no pertenecemos a Carlos Mesa, no pertenecemos a ningún partido político. Creo que estos chicos también tienen que, de cierta forma, preguntarse los intereses de trasfondo que están en esas movilizaciones, ¿no? Y ellos también tienen su propia postura y tienen que también saber identificar y también estar conscientes de la correlación de fuerza política que existe. Vamos a comparar un chico de la zona sur de 16 años con un minero de Colquiri y Guanuni, digamos, ¿no? O sea, hay una correlación de fuerzas natural. ¿Y te acuerdas, Gabriel, que nosotros hacíamos mucho énfasis en la juventud? Porque decíamos, ese es el público al que quizás tenemos que prestarle mayor atención, y lo decíamos antes de las elecciones, porque ese es el público que va a votar por primera vez y que además es mayoría, ¿no? Bueno, representaba el 40% de la población votante de esta gestión 2019. Y es esta población la que está saliendo a protestar. ¿Qué pudo haberles? Hay insatisfacción, obviamente. Realmente no se ha trabajado en los jóvenes. Decíamos, esta es una juventud, una población que solamente conoció a un presidente en todos los años. Fue la primera vez que votó en estas elecciones, y es esta juventud la que está, sobre todo en su mayoría, movilizada. Sí, ¿no? Juventud urbana, tienes juventud paseña, juventud cruceña. Mira, Cochabambina, ¿qué es lo que está pasando? También como jóvenes tenemos que reflexionar esto. No tienes, ni el mismo joven, de estos jóvenes que estamos hablando, conocen si les ampara una ley o no, digamos, ¿no? ¿Hasta qué edad uno es joven? A ver, nos preguntemos a los televidentes. La ley 342 en su artículo 7 te dice: se es joven de los 16 a los 28 años. Muchos de nosotros, y en los medios de comunicación, en los sectores también políticos, en los sectores de dirigencia, en los sectores universitarios, creemos que hasta los 35 años puedes seguir siendo joven, que hasta los 40 años eres joven. Pero, y se levantan banderas de lucha de la juventud de actores que no precisamente son jóvenes. Entonces, ese empoderamiento es el que aún nos falta a nosotros. Mira, a mí me quedan 2 años más de juventud. Cuando cumpla 29 años dejaré de ser joven, y obviamente otras generaciones serán las que tendrán que tomar esa bandera, digamos, de reivindicación, ¿no? Entonces, creo que ha habido también mucho alejamiento de parte de los propios jóvenes en el andamiaje institucional, en el andamiaje político que se ha ido generando en todos estos años, como un quemimportismo de las cosas, digamos, ¿no? Que ha generado una fácil adhesión a estos grupos. Por ejemplo, los chicos de la Gabriel René Moreno, los chicos de la UMS, a los chicos de la UMS, es una fácil adhesión hacia estos movimientos, pero si hubieras construido una verdadera superestructura en lo cultural, en lo político, en lo programático, en lo educativo,
no sería tan fácil que sectores políticos se aprovechen de los movimientos juveniles, ¿no? Entonces, de unos y de otros. Mira, el movimiento al socialismo también ha tenido la oportunidad histórica de poner en sus listas de candidatos una mayor cantidad de candidatos jóvenes. No lo ha hecho. ¿Y qué partido político lo ha hecho? UCS que ya ha perdido su personería jurídica, digamos, ¿no? Entonces, también tiene que haber una lucha de reivindicación de todos los sectores de la juventud, porque no podemos adscribir, por eso es juventudes, ¿no? No puedes decir, la juventud que está marchando son todos los chicos que estaban en la costanera. No, ese es un sector de la juventud, pero existen un montón de sectores juveniles, ¿no? Las juventudes. Entonces, creo que también hay que plantearnos agendas políticas, pueden ser con los partidos o sin los partidos, pero de la juventud, que tienen que pues tomar mayor fuerza y protagonismo, ¿no? Bueno, Gabriel, te pido por favor un minuto porque también queremos escuchar las apreciaciones del vicepresidente del Consejo Municipal, el concejal Mario Condori, precisamente sobre lo que está sucediendo en este momento en el país. Y precisamente nuestro compañero de trabajo, César Mamani, se encuentra con él. Adelante, César. Gracias, nos encontramos con el concejal Mario Condori, donde nos va a informar donde supuestamente funcionarios de la alcaldía estarían participando de estos bloqueos. ¿Cómo es esta situación, concejal? Coméntenos, por favor. Sí, hemos recibido denuncias por varios sectores, principalmente en Cotauma, que el subalcalde de ese macrodistrito estaría yendo juntamente a los funcionarios bloqueando en un sector. Sin embargo, los vecinos están haciendo un anticuerpo. Los vecinos, no nos olvidemos que viven día a día, los transportistas de la misma manera, y a lo que tenemos información han decidido desbloquear todos estos lugares. ¿Por qué? Porque quieren trabajar, tienen deudas en los bancos. Es evidente que en varios sectores funcionarios están tratando de bloquear. Sin embargo, ante esto, la población se está levantando. Hemos visto, por ejemplo, esta mañana estábamos caminando por la periférica. No hay ni un punto de bloqueo en la periférica, todo está expedito, los transportistas están caminando libremente con sus movilidades, trabajando hasta un cierto punto del centro, igualmente los vecinos, pero al mismo tiempo están resguardando también los vecinos y transportistas para que nadie se atreva a bloquear. Yo pienso que estamos en un Estado democrático, que todos tenemos derechos a diferentes actividades. El que quiera bloquear tiene derecho a bloquear, nadie se le está obstruyendo. El que quiera trabajar está trabajando, el que quiera estudiar estudia. No debemos privar de esos derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, dada la situación coyuntural, esperemos que por parte de la oposición también analicen el tema electoral, que ellos en varias oportunidades han mencionado que querían auditoría. Esperemos que esta auditoría se concrete y la OEA venga con todos su comisión y venga a hacer esta auditoría transparente, en la cual se demostrará pues si ha habido fraude o no, y si ha habido fraude seguramente se tomará otra decisión, y si no, entonces tendría que ser vinculante para que esto se concrete en la posesión de nuestro presidente Evo en el mes de enero. Entonces nosotros estamos prestos ante esta situación, no queremos en ningún momento dar mensajes de convulsión. Lo que pedimos es a la población que guarde la cordura, la compostura, que se lleven todos como siempre nos hemos llevado como hermanos, no nos estemos enfrentándonos entre padres e hijos, universitarios con sus papás o policías con sus hijos. Yo pienso que no estamos en ese estado. Hemos visto también claramente la intromisión de la derecha por parte del Comité Cívico de Santa Cruz. Ha intentado llegar a nuestra ciudad para generar discriminación, generar racismo. Yo pienso que ya no estamos en estas épocas. Hay que tratar de conversar, sentarse. La gente se está cansando en Santa Cruz. Hay mucha gente que vive día a día, pero los empresarios no. Sin embargo, yo pienso que es momento de analizar. Se vienen las fiestas de Todos Santos y pensamos que todos debemos un poquito analizar y ver a dónde queremos apuntar. Nuestro país quiere progreso, quiere estabilidad como está hasta ahorita. No queremos ir a una convulsión, a un enfrentamiento entre hermanos. Eso es lo que pediría a todas las autoridades en general. Muchas gracias, agradecemos al concejal Mario Condori, ahí nos ha mostrado su punto de opinión, lo que solicita toda la población de uno o de otro partido, buscar y sentarse a dialogar. Nos sumamos precisamente a ese pedido, que busquemos sobre todo la pacificación de nuestro país, que ya no hayan hechos de violencia, hechos tan alarmantes además. Y bueno, continuamos con Gabriel precisamente en el programa analizando todo esto. Gabriel, yo te pregunto,
¿Cuál es la solución? ¿Cómo podríamos la pregunta más difícil? Sí, ¿cómo podríamos finalmente lograr que todo esto cese y que volvamos a la tranquilidad? Quizás no a la tranquilidad completa, no sé si en algún momento lo estuvimos, pero ¿cómo podemos hacer que esos enfrentamientos cesen? Sí, mira, era lo que hablábamos hace un principio, ¿no? Hay una correlación histórica de fuerzas y la anterior semana hemos vivido pacientemente también que personas urbanas de la zona sur, digamos, también en Sopocache, acá en San Pedro también lo vivimos, generen puntos de bloqueo. Y la gente de cierta forma lo ha aceptado, ha dicho, bueno, están pidiendo una reivindicación, están pidiendo fraude, mientras no salían los resultados electorales, ¿no? Se ha aceptado esa movilización, se la aceptó en perjuicio también del desarrollo y andamiaje natural de la ciudad, del libre movilidad de las personas y demás. Salen los resultados del Tribunal Supremo Electoral y es como un partido que se termina, ¿no? Ya hacíamos la analogía, creo, la anterior vez. Finalmente el árbitro puede ser pésimo, puede ser muy malo, puede ser coherente o incoherente, pero solamente el árbitro determina cuándo se termina este partido que se llaman elecciones y se llaman resultados finales de las elecciones, ¿no? Y el árbitro, que es el Tribunal Supremo Electoral, ha determinado que se han cerrado ya las elecciones, ha habido un ganador, ha habido un perdedor y pues lo que queda es aceptar de ambos lados la victoria y el triunfo y la derrota por parte del otro lado. Y bueno, creo que nuevamente hay una correlación de fuerzas que se ha evidenciado muy fuerte, Cindy, con sectores que tienen un poder de movilización en las esquinas, bloquean con sus autos, bloquean entre 3 o 4, ya bueno, está bien, tienen el derecho de hacerlo, pero se han enfrentado con una fuerza popular también que viene desde los campesinos, desde los mineros, de toda la gente que está en el Alto, que de cierta forma les ha demostrado en los hechos, en la musculatura política, en las concentraciones, miren, nosotros también somos muchos y somos muchos más que ustedes, digamos, ¿no? Entonces, más o menos que vayamos calmando las cosas porque no queremos enfrentarnos. Más o menos lo que pasó en el 2007 con el cabildo de los 2 millones en La Paz, ¿no? Recuerdas que hubo un cabildo en Santa Cruz que pidieron ser federales y pidieron que la capital se vaya a Sucre. Un cabildo de 1 millón de personas cruceñas. A la semana siguiente salió La Paz con el cabildo en el Alto de 2 millones de personas y les dijeron, a ver, momentito, nosotros queremos la unidad y nosotros tenemos mayor musculatura política que ustedes, así que nos ubiquemos, digamos, ¿no? Y el panorama político en ese momento se enfrió y se dejó de tocar el tema federal y se dejó de tocar el tema de la capitalía para Sucre. Entonces creo que está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo que no tiene que haber ese enfrentamiento entre estas dos fuerzas en disputa, pero ciertamente existe una movilización social que es histórica, ¿no? De los mineros, campesinos, obreros, de toda esa gente que también respalda este proceso, ¿no? Hay gente que en las ciudades lo repudia, pero hay gente mayoritaria, y lo han demostrado los mineros, y lo han demostrado toda la gente que está concentrada en el Alto, que lo respalda. Así que claro, estamos resolviendo esas tensiones. Y sabemos que son poblaciones que, más allá de lo que piense cada uno, siguen a dos cabezas, ¿no es cierto? Esas dos cabezas, ¿qué tienen que hacer? Mira, está una Morales que haya reconocido su triunfo, ha dicho, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando por Bolivia y demás, lo reconoció en el Alto. Y un Carlos Mesa que me parece que trata de emular a un Guaidó, ¿no? Ayer en la concentración, y eso también fue repudiado por muchos chicos que fueron a la Costanera, ¿no? Dijeron, ¿qué le pasa a Carlos Mesa? Que se ubique un poco porque dijo, de acá yo no salgo de esta movilización suya, yo no salgo si no es como presidente o si no voy a salir de prisionero, de arrestado, digo, ¿no? Y la misma gente del Cabildo de la Costanera, digamos, de todos los concentrados que piden el fraude en las elecciones y demás, y que vos se vaya, dicen, a ver, momentito, Carlos Mesa, ubicate, tú no eres nuestra cabeza, tú en este momento no estamos pidiendo que tú seas el presidente, estamos pidiendo que vos se vaya, digamos, ¿no? Entonces tienen esa idea clara, esa idea fija, y más bien, discrepo contigo, no tienen esa cabeza, ¿no? Carlos Mesa no es la cabeza de esa movilización. En cambio, la movilización del movimiento del socialismo sí tiene una cabeza visible, estructurada y legitimada por sus bases, que es Evo, ¿no? En este otro lado tienes movimientos, unos antievistas, otros racistas, otros violentos, otros, bueno, en todo su derecho también, que lo hacen de forma pacífica, digamos, que es la parte positiva, digamos. Por eso resaltamos oposiciones, no una sola oposición homogénea, ¿no? Existen diferentes facciones opositoras y eso es clave resaltar. No todos son violentos, no todos son racistas, pero están descabezados, no tienen una cabeza visible. Ese es el problema, digamos. Bueno, gracias Gabriel por haber estado con nosotros en el programa analizando todo este tema que lo estamos viviendo a nivel nacional, representante del SENAC, Gabriel Villalba. Y bueno, ya para concluir, quizás un mensaje que puedas dar a la población en estos momentos difíciles.
Bueno, yo creo que estamos en momentos claves, sí, para resolver estas tensiones que se han venido suscitando entre sectores urbanos, clase media, que tienen facciones racistas, facciones violentas, que han perjudicado la libre movilidad y el trabajo de la gente popular, obrera, campesina, y es esta facción mayoritaria del país, la gente popular, obrera, campesina, minera, que se ha levantado contra este perjuicio que se está generando, que creo que buscamos todos los bolivianos la normalidad en nuestro trabajo, en el desarrollo habitual de nuestras actividades, y pues esperemos lleguemos a ello. Eso, Cindy. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Gabriel Villalba, representante del SENAC en Bolivia. Pero tenemos información inmediata junto a nuestro compañero de trabajo, César Mamani, nuestra unidad móvil. Adelante, César. Los atavismos y epítetos raciales y discriminatorios. En estos instantes, el director